El tiempo de todos, pues vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Ya están todos los hospitales listos. Bueno, y pues el tema del día de hoy va a ser el paciente con proteinuria, ¿verdad? Yo soy el doctor David García, soy residente de tercer año de medicina interna y mi asesora fue la doctora Lina Barrete López, especialista en medicina interna y nefrología. Entonces, pues vamos a comenzar con esta sesión. Entonces, pues vamos a comenzar primero por hablar de qué es la proteinuria, ¿verdad? Proteinuria, pues como la palabra lo dice, es la presencia de proteína en la orina, pero pues es mucho más que eso, ¿verdad? La presencia de proteína en la orina, pues es un componente que está ligado a un riesgo cardiovascular en los pacientes de manera importante. También es un marcador temprano de la enfermedad renal. Está incluso involucrado en la fisiopatología del daño renal y también es un factor pronóstico en la enfermedad renal crónica. Aquí a la derecha, en esta diapositiva, les estoy colocando cómo en las guías de CADIGO para la enfermedad renal crónica, pues se clasifica tanto la enfermedad renal por la tasa de filtrado glomerular, son las categorías de G, y también en las columnas está la categoría de albuminuria específicamente. Entonces, pues vemos que tanto en la clasificación de la enfermedad renal crónica tiene importancia clasificar a los pacientes de acuerdo por la tasa de filtrado glomerular, así como la presencia de albuminuria. Y de hecho, pues incluso en un paciente que tiene una tasa de filtrado glomerular que se considera normal o alta, está clasificado, digo, el factor de progresar a de progreso de la enfermedad renal y de factores cardiovascular, incluso está en un riesgo moderado para aquellos pacientes que tienen albuminuria, incluso estas tasas de filtrado glomerular. Y pues bueno, la enfermedad renal es un continuo. Y en ese continuo, pues uno de los factores que empieza a aparecer dentro de la evolución de la enfermedad de manera temprana, pues es la presencia de la propia proteinuria. Entonces, pues en un paciente que previamente se encuentra sano y que conforme en el paso de la vida va desarrollando insultos que pueden ponerlo en riesgo de enfermedad renal crónica, como el propio paso de la edad, la presencia de diabetes, la presencia de hipertensión, obesidad u otras patologías, este, pues podemos ver cuando comienza pues un cambio significativo en la evolución de la enfermedad renal de estos pacientes cuando comienza a aparecer albuminuria como un marcador de daño renal. Y el hecho de presentar albuminuria en sí se relaciona ya con algunas complicaciones importantes como es la hipoalbuminemia, la hiperlipidemia, las trombofilias y el riesgo de otras patologías. Y en este momento, pues es como podemos ver incrementada la relación albúmina-creatinina en orina en los pacientes. Esto a su vez, pues puede ir progresando para presentar un deterioro en la tasa de filtrado glomerular de los pacientes. Y estas complicaciones, pues ya propiamente, pues los pacientes experimentan aquellas situaciones que se complican por una disminución de la tasa de filtrado glomerular, como toxicidad de fármacos, complicaciones ácido-base o relacionadas con el control de los electrolitos, perdón, complicaciones metabólicas u hormonales propiamente, como el hiperparatiroidismo secundario y la neuropatía que proviene del síndrome urémico también. Y finalmente, pues el paciente puede llegar a progresar a una falla renal que requiere terapia de reemplazo renal y empieza a presentar complicaciones ya derivadas del control de volumen, de desnutrición y pues incluso pues desarrollar sarcopenia, fragilidad y progresar pues a la muerte. Entonces, aquí en este esquema, pues lo importante es saber que pues la enfermedad renal es un continuo, ¿verdad? Desde los factores de riesgo que se acumulan en la vida hasta los marcadores tempranos de daño y cómo esto va progresando hasta que pues puede culminar en la muerte del paciente e incluso con la terapia de reemplazo renal, pues estas complicaciones se pueden seguir presentando. Y entonces aquí ya se la pregunta de por qué nos preocupa la proteinuria.
Y pues en esta diapositiva pues les puse dos esquemas que vienen en las guías de CADIGO para enfermedad renal crónica. Y pues podemos ver aquí, lo que me interesa es que veamos la categoría que tienen los pacientes en el eje de las abscisas, ¿verdad? Podemos ver aquí cómo en las categorías que tienen A3 prácticamente son los que presentan un riesgo cardiovascular más importante. Por ejemplo, en aquellos pacientes que llegan a requerir la terapia de reemplazo renal, pues podemos ver cómo los pacientes en categoría G4 o G5 con A3 o con una albuminuria importante, pues su progresión de requerir terapia de reemplazo renal en 2 años es bastante importante. Incluso hasta la mitad de los pacientes o el 100% de los pacientes en una categoría G5 a 3 llegan a requerir terapia de reemplazo renal, ¿verdad? Esto siendo muy extremos. Eh, y pues también aquí nos muestra cómo va progresando la enfermedad renal crónica y la pérdida de la función del riñón. Y podemos ver que pues las categorías en donde más rápido se puede llegar a perder esta función, incluso desde tener una tasa de filtrado glomerular normal, pues es en las categorías que tienen una albuminuria importante, que son las últimas 5 que vienen representadas en el esquema. Y a su vez, pues habíamos comentado que es un factor de riesgo cardiovascular independiente. Entonces, pues podemos ver aquí conforme se va perdiendo la tasa de filtrado glomerular en los pacientes, pues la razón de daño para presentar mortalidad tanto cardiovascular como por todas las causas va aumentando, ¿verdad? Siendo incluso hasta 4 veces más alta en pacientes con una categoría G5 y también podemos ver que aquellos pacientes con una albuminuria importante, arriba de 300, que los clasificaría en A3, pues tienen también una mortalidad por todas las causas y cardiovascular hasta 3 veces mayor. Y pues bueno, antes de hablar un poquito más de la proteinuria, los mecanismos por los que se produce y qué podemos hacer al respecto para abordar a nuestros pacientes, pues hay que hablar de la fisiología normal de la proteinuria. Eh, en general, pues vamos a hacer basado en una persona de un peso promedio con una tasa estimada de 100 mililitros por minuto, en un día aproximadamente esta persona va a filtrar 180 litros de plasma. Estos 180 litros de plasma teóricamente contienen 10 kilogramos de proteína. Sin embargo, solamente el 0,01% de esta proteína pasa al ultrafiltrado, es decir, 1 gramo aproximadamente. Y pues aquí podemos ver representado en este esquema de la derecha, pues una imagen del glomérulo y abajo podemos ver una imagen más ampliada que muestra pues la barrera de intercambio entre los capilares sanguíneos y el espacio urinario, ¿verdad? Que se encuentra entre los podocitos. Entonces aquí podemos ver pues el vaso sanguíneo, podemos ver las células endoteliales con el glucocáliz, la membrana basal glomerular y los podocitos que presentan pues las aperturas entre sus extensiones y ya finalmente pues el espacio urinario, que es todo lo que debe atravesar la proteína para llegar al ultrafiltrado. Entonces, pues esta barrera, por la naturaleza que contiene, incluidas las cargas negativas, la apertura entre los extensiones de los podocitos, pues restringe el paso de proteínas de alto peso molecular, pero no restringe el paso de proteínas de bajo peso molecular. Aquí vemos pues un esquema, está al revés ahora el orden, pero yo creo que podemos verlo con mucho más detalle. Pues cuál es el espacio por el que deben de pasar las moléculas, ¿verdad? Es un espacio de 40 nanómetros aproximadamente. Eh, y pues ya mencionamos cuáles son los componentes de esta barrera de filtrado. Entonces, las proteínas de alto peso molecular, que la principal es la albúmina, no debe pasar al espacio urinario o bien si pasa, pasa en pequeñas cantidades. Y las proteínas de bajo peso molecular, como las globulinas, por ejemplo, sí pasan libremente al ultrafiltrado. Sin embargo, dentro del túbulo proximal, hay mecanismos que son de reabsorción que disminuyen también la carga de proteínas dentro del espacio urinario, ¿verdad? Entonces, al momento de llegar al túbulo proximal,
hay una reabsorción de la mayor parte de las proteínas, principalmente albúmina, que son endocitadas dentro de las células tubulares y se descomponen valga la redundancia, en sus componentes primarios, en aminoácidos, en péptidos, para regresar al torrente sanguíneo, ¿verdad? Estos son mecanismos que están ligados por algunas proteínas, sobre todo las principales son megalina y cubulina, que forman el complejo de endocitosis para regresar estas proteínas. Y pues también de manera transcelular, eh, también se reabsorben las globulinas. Entonces, pues de aquí ya sé otra pregunta importante porque ha estado hablando de proteinuria, pero también mencionó albuminuria. Entonces, pues hay que tener bien clara, pues cuál es la diferencia entre albuminuria, proteinuria, cuándo medimos una u otra, porque es importante medirlas. Entonces, medir la albuminuria en favor de la proteína, de la proteinuria total, pues obedece a estas recomendaciones que nos emite la CADIGO, ya que la albuminuria en sí, pues es un marcador confiable de pronóstico para la enfermedad renal crónica. Ya vimos que los pacientes que tienen mayores tasas de albuminuria son aquellos en los que se ha visto que progresa más rápido la enfermedad renal crónica y cardiovascular. Sin embargo, pues esto no va a ser el caso para todos los pacientes que tienen proteína en la orina, porque las proteínas que están presentes usualmente en la orina van a comprender la albúmina, eh, que son en muy pequeñas cantidades, ya vimos que la mayoría es reabsorbida o incluso no pasa. Las globulinas, la principal globulina que está en la orina es la IgA, también algunas apoproteínas, enzimas, principalmente la que es la urosinasa, algunas hormonas peptídicas, producto de, pues, propios de las funciones endocrinológicas del organismo, y también la proteína de Tan-Horsfall, o uromodulina. Esta es una proteína que principalmente está excretada por los túbulos. No conocemos a fondo cuál es la función principal de la uromodulina, pero sí se ha visto que se excreta en mayores cantidades en pacientes con enfermedad renal crónica, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar la proteinuria? Entonces, igual, estos términos están sacados de código, de definiciones que emite esta organización, y la proteinuria las vamos a clasificar en 5 categorías. Una proteinuria normal, siendo aquella que tiene una excreción de albúmina menor a 10 miligramos al día, o una relación albúmina-creatinina menor a 10 miligramos por gramo, levemente aumentada cuando la excreción de albúmina es menor a 30 o de proteínas es menor a 150, y las relaciones entre la albúmina y creatinina o bien la proteína y creatinina son menores a 30 y 150 también respectivamente. Moderadamente aumentada cuando en albúmina tenemos un rango de 30 a 300 y de proteína de 150 a 500. Gravemente aumentada cuando las excreciones son mayores de 300 o 500, y un rango nefrótico definido ya propiamente como una excreción de albúmina mayor a 2.2 gramos al día, o la excreción de proteínas, que esta ya propiamente es la definición más clásica de proteinuria en rango nefrótico, que es una excreción de proteínas totales en orina mayor a 3.5 gramos al día, o bien la relación proteína-creatinina mayor a 3.000 miligramos por gramo. Y también a su vez, pues aquí les dejo cómo se clasifica de acuerdo con las categorías de albuminuria de enfermedad renal crónica, pues en A1, A2 y A3, que ya lo repasamos, ¿verdad? Corresponde prácticamente a a los rangos normales a leves, moderado y grave. Y bueno, ahora ya conociendo estos principios, pues ahora vamos a hablar de cómo clasificamos la proteinuria en un paciente. Dependiendo del mecanismo por el que está aumentada la proteinuria en la persona, pues podemos determinar distintos mecanismos que van a regir esto, ¿verdad? El primero de ellos es la proteinuria de origen glomerular. La proteinuria de origen glomerular está ligada a una pérdida en la barrera de filtración normal que ya vimos en el glomérulo, valga la redundancia, y que esto permite una mayor filtración de macromoléculas a través de la membrana glomerular. Entonces, si pensamos un poquito en este principio, pues una de las proteínas que más se va a ver afectada en una proteinuria de origen glomerular
pues es que la albúmina pues va a aumentar su presencia en la orina, ya que la principal barrera que detiene su paso hacia el ultrafiltrado, pues no va a estar presente o va a estar comprometida. Eh, y pues bueno, el resto de las proteínas también van a estar aumentadas, pero de manera importante aquí hay que destacar la albúmina. Es un segundo tipo que podemos tener de proteína, de proteinuria, es la proteinuria de origen tubular. Como ya habíamos visto, la proteinuria de origen tubular, pues va a estar ligada a la pérdida de esta capacidad reabsortiva habitual del túbulo proximal. Esto normalmente sucede en enfermedades que afectan el túbulo intersticio. Y pues también podemos aquí ver una proteinuria que puede ser no en rangos tan elevados como una proteinuria de origen glomerular, pero sí podemos ver en pacientes en cuyos exámenes generales de orina, como ya hemos visto en otras sesiones, que tienen afectación del túbulo intersticio, también presentan una presencia de proteinuria en sus exámenes generales de orina. Y pues esta proteinuria también suele contener algo de albúmina, ¿verdad? Aunque tal vez no en unos grados tan importantes como la proteinuria glomerular. Eh, la proteinuria por sobrecarga, en donde pues bien los mecanismos habituales del riñón están respetados, pero el paciente presenta una mayor producción de proteínas plasmáticas que va a sobrepasar la capacidad resortiva que ya habíamos visto que contiene el túbulo proximal. Y por último, pues está la proteinuria postrenal, de la que no vamos a hablar tanto en esta sesión, pero son proteínas que se excretan en el tracto urinario en el contexto de una infección o una urolitiasis. Y pues bueno, ya conociendo estos principios, vamos a hablar del abordaje de la proteinuria. Aquí en lo que nos vamos a enfocar pues es en un abordaje a muy grandes rasgos, ya que hablar de cada uno de los mecanismos de proteinuria, las causas, los tratamientos, pues nos tomaría varias sesiones, ¿verdad? Y el objetivo de esta sesión pues es reconocer cuál es la proteinuria habitual de los pacientes, cómo la podemos medir y qué factores nos van a importar en un paciente u otro para saber cómo podemos ir abordando cada uno de estos mecanismos cada una de estas causas de proteinuria. Entonces, iniciando por la historia clínica y la exploración física, pues siempre es importante también preguntar a nuestros pacientes si ellos han visto algún cambio, ¿verdad? Si presentan orina espumosa, a lo que nos referimos por orina espumosa es una orina que producen los pacientes que presenta una capa de espuma densa que no se puede romper, ¿verdad? Es completamente natural que una persona al realizarla, al orinar, pues deje una capa superficial de burbujas por romper la tensión superficial del agua, pero pues esta capa de burbujas se suele disipar rápidamente. También la presencia de edema, ya sea edema bimaleolar, incluso un edema que compromete todas las extremidades inferiores o propiamente una anasarca. La presencia de hematuria macroscópica, que es algo que podemos preguntar al paciente si ha visto cambios en la coloración de la orina, incluso un tinte ligero, rojizo, lo podríamos considerar como una sospecha de hematuria. La presencia de disuria con o sin fiebre, y saber que la fiebre no siempre la causa va a ser una infección, pero sí en varios casos puede llegar a ser. La presencia de exantema, dolor articular, pensando en causas secundarias de proteinuria. La pérdida de peso, o aquí también se me olvidó mencionarlo, pero el aumento de peso también es algo que pueden notar los pacientes. Por ejemplo, en aquellos pacientes que están generando edema, pues los pacientes pueden notar un aumento de su peso habitual en grandes cantidades, ¿verdad? 2, 3, 10 kilos en poco tiempo. Los antecedentes familiares de enfermedades renales o autoinmunes, por ejemplo, los antecedentes personales de los pacientes, un paciente que tiene hipertensión arterial, que tiene diabetes, ¿verdad? Pues son pacientes que tiene diagnóstico de alguna enfermedad autoinmune, pues son factores importantes a considerar y cuál es el tipo de actividad que tiene esta enfermedad. Y pues el paciente que tiene hipertensión arterial, tal vez no diagnosticada, pero sí en la exploración física, pues un paciente con hipertensión arterial también es algo que nos puede orientar al origen de la proteinuria. Y también hay que tener en cuenta que hay algunos factores que de manera habitual van a incrementar la proteína urinaria.
Uno de estos es la postura, ¿verdad? En pacientes jóvenes es hasta cierto punto normal tener una proteinuria que se denomina ortostática, ¿verdad? Pacientes jóvenes de entre los 13 y los 18 años que al momento de dar una muestra en bipedestación presentan proteína en la orina, pero después de una noche de estar recostados y dar una muestra en la mañana, pues no presentan proteína y es un hallazgo que se considera habitual. Infecciones de tracto urinario, la presencia de hematuria, pacientes que realizan ejercicio de alto impacto o que tienen un consumo alto de proteína en la dieta también van a tener un incremento habitual en la proteinuria. Y pues también saber pues que algunos pacientes tienden a utilizar algunos medicamentos que bien pueden ser la causa misma de la proteinuria. Por ejemplo, un medicamento habitual que se utiliza pues son los AINES. Ahora vamos a hablar aquí de cómo podemos nosotros medir la proteinuria. Y hay distintos métodos en los confiables, algunos más que otros, que podemos basarnos para medir la proteinuria. El primero de ellos es la tirilla reactiva. Lo que debemos saber de la tirilla reactiva es que funciona mediante una reacción colorimétrica entre la albúmina y el azul de tetrabromofenol, que produce distintas concentraciones de verde de acuerdo con la concentración de albúmina en la orina. Aquí sí es importante saber que la tirilla reactiva es poco sensible a otros tipos de proteína no albúmina, aunque bueno, esto ya depende mucho del tipo de tirilla, ¿verdad? Hay unas tirillas más modernas, pero asumiendo que son las tirillas habituales, ¿verdad? Que se utilizan en la mayor parte de laboratorios, pues son prácticamente solo sensibles a la albúmina. Pero hay una prueba que se puede realizar, la prueba del ácido sulfosalicílico en laboratorio para detectar todas las proteínas. Pero pues bueno, aquí lo que va a estar limitado pues es la cantidad de proteínas en la orina, pues nos va a limitar también la sensibilidad de nuestra prueba. Y de aquí lo que debemos saber es que en la tirilla reactiva, un paciente que no tiene orina pues es negativo. Los trazos de proteína ya se considerarían, por ejemplo, una categoría A1, una cruz sería una categoría 2 y ya lo que es arriba de las dos cruces, tres cruces o cuatro cruces, pues ya es una proteinuria importante, ¿verdad? Una categoría A3. Otra manera en que podemos medir la proteinuria es con una muestra única de orina o lo que se denomina el spot urinario. Idealmente eso se realiza con la primera orina de la mañana. Se va a utilizar en esto la medición de la creatinina en orina y proteína, o bien también podemos medir albúmina al azar para obtener una relación. Esta va a ser la relación proteína-creatinina o albúmina-creatinina o RPC-RAC para decirlo más rápido entre estos dos valores. Y este método nos va a estimar la excreción de proteína en orina 24 horas y la verdad es que es un método muy rápido, es práctico y nos evita los problemas que surgen de medir una proteína en orina de 24 horas, ¿verdad? Que se vuelve algo impráctico. La manera en que se calcula esto, pues es sencillo, ¿verdad? O sea, propiamente lo dice el nombre de esta relación, proteína y creatinina en orina. Entonces, medimos la proteína en orina y la creatinina en orina y sacamos el cociente entre estos dos valores, ¿verdad? Los valores usualmente se reportan en miligramos por decilitro, pero el valor del RAC o RPC está reportado en miligramos por gramo. Entonces es importante multiplicar por 1000 para obtener el factor de conversión de la creatinina de miligramos a gramos, ¿verdad? Porque está en el denominador, multiplicamos por 1000. Y estos valores ya los había mencionado, pero pues bueno, ahorita nada más, después de mencionar la reclusión de orina de 24 horas, si quieren regresamos nada más a ver puntualmente estos valores en la tablita. La recolección de orina de 24 horas sigue siendo el estándar de oro para cuantificar la proteinuria y suele comenzarse cuando el paciente despierta por la mañana. Lo que se hace es descartar la primera orina del día y comenzar la cuantificación precisamente a la hora a la que se presenta la primera micción. Eh, y pues bueno, la cuantificación va a terminar al día siguiente con la primera orina de la mañana, que esa sí se va a cuantificar ya que pues va a representar de manera adecuada pues la orina que se produce desde la última orina antes de dormir del paciente hasta en la mañana. Eh,
Aquí, pues, la única desventaja es que es un método poco práctico y suele hacerse una recolección inapropiada, ya que, pues, para la mayoría de los pacientes no van a presentar una sonda urinaria que haga más práctica esta recolección. Y, pues, para determinar si la recolección fue adecuada, pues, podemos utilizar la cuantificación de creatinina en 24 horas y compararla con el valor esperado de acuerdo con la edad que está basado en el peso de los pacientes y no lo suele reportar el laboratorio. Entonces, ya regresando nada más a estos valores rápidamente, aquí podemos ver cómo son las excreciones de proteína y las relaciones de proteína y creatinina, ¿verdad? Nada más recordando, levemente aumentada es menor de 30 o de 150, moderadamente de 30 a 300 o de 150 a 500, mayor de 300 o mayor de 500, gravemente aumentada. Y pues estos valores prácticamente corresponden a lo mismo que medimos por las pruebas de spot urinario. Y algunos exámenes auxiliares que vamos a poder solicitar en los pacientes con proteinuria, pues todo va a ir de acuerdo con la sospecha clínica, ¿verdad? No para todos los pacientes son todos los exámenes. Entonces, por ejemplo, una biometría hemática pues nos puede ayudar a la búsqueda de anemias. Algunas anemias hemolíticas pueden producir el aumento de proteína por sobreproducción o alteraciones en las cuentas leucocitarias, ¿verdad? El perfil bioquímico para estimar la tasa de filtrado glomerular, ver la presencia de dislipidemia, la presencia de cómo está la albúmina sérica, si el paciente tiene hiperuricemia, datos que nos van a hablar de ciertas patologías o de la enfermedad renal crónica propiamente. Aquí también pues incluimos los electrolitos. La visualización del sedimento urinario para buscar la presencia, por ejemplo, de eritrocitos dismórficos, la presencia de cilindros que nos pueden orientar a patologías, perdón, de origen glomerular o tubular. Eh, la presencia de niveles de C3 y C4 para buscar actividad al complemento en enfermedades inflamatorias autoinmunes. Los títulos de algunos anticuerpos cuando corresponda, pacientes, por ejemplo, que sospechamos algún componente de vasculitis, una proteinuria de origen glomerular, solicitando ANCAS, MPO, PR3, anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-PLA2R, cosas que ya hemos visto en algunos casos clínicos en estas sesiones y se nos han mencionado. Por ejemplo, cuando sospechemos una sobreproducción de globulinas, la electroforesis e inmunificación de proteínas plasmáticas o la cuantificación de cadenas ligeras libres, que esto ya se suele realizar siempre en plasma, aunque porque ya podemos hacer el diagnóstico simplemente con esto, pero también existen los métodos de cuantificación en proteínas y la presencia de proteína C reactiva o velocidad de cimentación globular para considerar una etiología inflamatoria, por ejemplo. Y en pacientes, otros estudios que podemos solicitar, por ejemplo, es el ultrasonido renal. El ultrasonido renal nos va a permitir ver la morfología del riñón, si tiene cambios crónicos, la relación entre la corteza y la médula, la ecogenicidad del riñón, la presencia de hidronefrosis, etcétera, ¿verdad? Y pues la biopsia renal, que ya no aquí pues no voy a profundizar mucho en las indicaciones de biopsia, ya se ha mencionado en varias sesiones de caso clínico, pero pues en pacientes en los que tengamos una sospecha de proteinuria que requiere una biopsia renal, pues realizarla cuando esté clínicamente indicado. Y pues antes de eh, avanzar un poquito más, solamente voy a hablar de algunas situaciones de pacientes que pueden tener una proteinuria en orina aislada, asintomática, y no siempre estos pacientes necesitan pasar alguna parte de tratamiento. Hay algunos pacientes que podemos tener en vigilancia activa. En pacientes, lo más importante cuando tengamos la presencia de una proteinuria asintomática, pues va a ser ver la función renal y cuantificar cuál es el grado de proteinuria. Evidentemente, pues en pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular reducida, pues son pacientes que ya tienen un compromiso de la función renal y deben proseguir en su abordaje diagnóstico con las pruebas que ya hemos visto, incluso una biopsia renal si está indicada. Pero en pacientes que tienen preservada su función renal y que tienen una proteinuria en rango no nefrótico, aquí podemos ir viendo cuáles son mecanismos que ya hemos discutido. Por ejemplo, proteinuria ortostática, ya vimos que es una situación habitual en los pacientes
¿verdad? Aquellos pacientes que ya se descarta esta etiología, pero sigue persistiendo con proteinuria, pues algo que, y sin compromiso de la función renal, sin tener una proteinuria en rangos elevados nefróticos, podemos mantenerlos en vigilancia, hacer una revaluación en 6 a 12 meses y con proteína en la orina, con tasa de filtrado glomerular, toma de presión arterial. ¿Verdad? Cualquier cambio que suceda en esto, pues son pacientes que deben de seguirse estudiando, ¿verdad? Aquí normalmente, pues la mayor parte de los pacientes, pues se van a presentar con algo adicional más que solo proteinuria, ¿verdad? Ya pueden tener compromiso renal, pueden tener algún otro síntoma, dolor articular, fiebre, pueden tener sedimento en la orina y pues son pacientes que van a meritar, la mayoría de los pacientes pues van a meritar pues un seguimiento. Pero pues sí existe la posibilidad y está descrito que algunos pacientes que tienen proteinuria aislada asintomática, pues pueden revalorarse de manera anual. Y hablando del tratamiento antiproteinuria, pues aquí el interés de disminuir la proteinuria va a ser retrasar el deterioro de la función renal. Y varias clases de fármacos pueden tener este efecto. Los primeros que fueron descritos en estudios fueron los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona o RAS, ¿verdad? Tanto los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como los inhibidores del receptor de, al- de, de angiotensina, ¿verdad? Estos fármacos ya se ha mencionado que por el propio cambio que producen en la hemodinámica glomerular, pueden al inicio presentar un aumento discreto en los niveles de creatinina, pero pues el beneficio que proveen estos fármacos en los pacientes que tienen proteinuria y que tienen indicación para el medicamento, por ejemplo, pacientes con proteinuria y enfermedad renal crónica, pacientes con proteinuria y diabetes, hipertensión, o pacientes ya con una proteinuria glomerular importante que no tienen presenta un deterioro activo de la función renal, pues podemos iniciar estos medicamentos. Eh, Otros medicamentos que se han ido añadiendo a la lista y que ya hemos revisado en algunos ensayos clínicos, pues son, por ejemplo, los inhibidores de SGLT2, también importantes se me olvidó aquí mencionar pacientes con falla cardíaca, por ejemplo. Eh, También estos fármacos nos ayudan a disminuir los niveles de proteinuria y aparte tiene un efecto cardioprotector en los pacientes. También los agonistas de GLP-1, que cada vez se describen más propiedades de estos medicamentos, ya también se están empezando a considerar como medicamentos para el tratamiento de proteinuria y protección cardiovascular. Y también muy importante y no olvidarlos, los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, tanto esteroideos como no esteroideos, que esteroideos pues tenemos la espironolactona y la plerenona, y no esteroideos tenemos la finerenona, que pues bueno, ya estudios ya más recientes, por ejemplo, Fidelio, Fígaro, pues nos han descrito pues la utilidad de este último, la finerenona, también para pacientes con proteinuria, con falla cardíaca, con diabetes, con enfermedad renal crónica, ¿verdad? Y pues lo útil que son estos fármacos también para disminuir la proteinuria. Y hay algunos otros fármacos que también tienen efectos antiproteinuria, pero no son tan efectivos o no siempre están indicados en todas las situaciones clínicas de los pacientes. Por ejemplo, los bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos, eh, diltiazem y verapamilo. O también los beta bloqueadores se menciona incluso en las guías que pueden tener un efecto muy discreto de antiproteinuria, ¿verdad? Pero en verdad estos fármacos no son, que acabo de mencionar, no son la primera elección, sino más bien son estos que están representados en la diapositiva. Y también el tratamiento de la proteinuria, pues va a recaer en que nosotros identifiquemos la etiología de la proteinuria e implementar el tratamiento correspondiente, ¿verdad? Entonces, aquí a lo que me refiero es, si es un paciente con enfermedad renal crónica, pues el tratamiento va a ser controlar los factores de riesgo, va a ser iniciar tratamientos de antiproteinuria,
También la valoración del riesgo cardiovascular de estos pacientes, iniciar la intervención necesaria, pacientes que tengan alguna enfermedad glomerular primaria, por ejemplo, pacientes que pueden llegar a requerir inmunosupresión, me refiero a un síndrome glomerular, una glomerulopatía. Pacientes que presentan, por ejemplo, un mieloma múltiple, una sobreproducción de cadenas ligeras, pues la referencia oportuna a oncohematología. Pacientes que presentan una nefritis intersticial aguda, pues suspender el agente causal que está provocando esto. También el control de patologías de base, si es propiamente solamente una proteinuria ligada a diabetes o hipertensión, pues también de tener el control de factores de riesgo cardiovasculares para evitar que estos pacientes que son los que en más peligro están dentro de la población general de progresar a enfermedad renal crónica. Y pues, por ejemplo, pacientes que tienen alguna lesión inducida por infección, pues hacer el tratamiento oportuno del proceso inflamatorio infeccioso. Y pues aquí decidí incluir algunos casos clínicos representativos de algunos de los mecanismos de proteinuria para que nos quede claro, pues, cómo podemos ver cuando cada uno de estos mecanismos se sobrepasa en los pacientes, ¿verdad? Entonces, describiendo, pues, el primer caso clínico, a muy grandes rasgos, aquí vamos a enfocarnos en lo que es la cuestión de la proteinuria, pero es un hombre de 73 años, sin antecedentes de relevancia. Lo que nos refiere en su evolución es que ha tenido una pérdida de peso de 10 kilos en aproximadamente un mes, acompañado de anorexia, astenia, anemia, hipertermia no cuantificada y dolor lumbar sin predominio horario. Y en la exploración física, pues lo encontramos sin hallazgos relevantes. Tomamos paraclínicos y encontramos lo siguiente, ¿verdad? Podemos ver una biometría hemática. En la biometría hemática vemos una anemia normocítica normocrómica, vemos el aumento de leucocitos a 15.000 a expensas tanto de la relación de neutrófilos y linfocitos, aunque está inapropiadamente alta la relación de linfocitos en este paciente. Y tomamos un perfil bioquímico y vemos la presencia de una lesión renal aguda, probablemente en este paciente, la presencia de hiperuricemia, un calcio total elevado, una albumina de 3.0, si corregimos el calcio nos da aproximadamente 11, ¿verdad? Deshidrogenasa láctica en 150, globulinas en 2.7, cosas que hemos ido mencionando que hay que ir viendo en estos laboratorios, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, la presencia de triglicéridos y de colesterol total son en valores habituales. Se toma un examen general de orina en este paciente y podemos aquí ver la presencia de proteínas en orina elevada por tira reactiva. Y también la presencia de eritroleucocituria en este paciente. El paciente, pues como ya hemos visto, pues concentra orina, acidifica. Entonces parece que aquí los mecanismos tubulares no parecen estar comprometidos. Hacemos una cuantificación de proteínas totales en orina que nos dan 13.000. Y pues también este paciente por el cuadro clínico, pues sugestivo, se les solicitó una electroforesis de proteínas en orina, en donde en esta electroforesis pues vemos un pico que está en la región alfa, ¿verdad? Usualmente la electroforesis de proteínas en orina suele estar prácticamente plana, solamente con esta curvita aquí pequeña, un poquito más elevada que representa la presencia de albúmina. En este paciente pues se siguió el abordaje, se pidieron cadenas libres en suero, la inmunoelectroforesis con fijación y pues podemos ver aquí que pues tiene cadenas ligeras lambda bastante incrementadas y dos picos monoclonales en las regiones alfa. ¿Verdad? Entonces pues y en la tomografía aquí puse representativa una lesión lítica en la columna vertebral. Entonces se solicitó un estudio de médula ósea en este paciente, se vio una presencia de plasmocitos del 65%, que esto es un evento definitorio de mieloma. Entonces, pues el diagnóstico de este paciente, pues yo creo que ya la mayoría ya lo pudieron deducir.
que es un mieloma múltiple, y aquí el mecanismo de la proteinuria, pues es una proteinuria por sobrecarga, una sobreproducción muy importante de cadenas ligeras, en este caso alfa, cadenas ligeras lambda, ¿verdad? Y pues produce una sobrecarga importante, sobrepasan los mecanismos habituales de reabsorción de los túbulos y pues vemos representado esta lesión renal porque son propiamente nefrotóxicas la presencia de las cadenas ligeras libres en estos volúmenes en la orina y pues los eventos definitorios de mieloma. ¿Ve? Y un segundo caso clínico, este es un hombre de 47 años, tiene antecedente de obesidad. Él viene aquí con nosotros porque presenta un aumento de peso. Él es un paciente físicamente activo, está tratando de mejorar sus hábitos de vida para mejorar la obesidad. Pero pues ha visto en el gimnasio, conforme se ha pesado, pues que ha visto un aumento de peso. En los últimos 2 semanas, 11 kilos de peso, que se le hace extraño. Nos reporta una disminución de volumen urinario y finalmente pues viene a consultar por la presencia de una cefalea holocranial. En la exploración física destaca pues visualizamos nosotros a Nazarca, que el paciente nos menciona también que veía, por ejemplo, los ojos más cerrados, la cara más hinchada, y también lo exploramos y encontramos hipertensión arterial. En este paciente, pues tomamos paraclínicos, prácticamente una biometría hemática normal, un perfil bioquímico, vemos también una lesión renal aguda, ácido úrico elevado. Aquí no vemos, por ejemplo, una hipercalcemia como en el otro paciente, pero sí podemos ver una hipoalbuminemia importante en 1.1. Podemos ver que el colesterol total y los triglicéridos están aumentados, 455 de colesterol y triglicéridos de 350. Se toma un examen general de orina y en el examen general de orina, pues aquí podemos ver, yéndonos por orden, pues el paciente presenta isostenuria, no presenta una orina más bien alcalina, la presencia de proteínas en orina y la presencia de eritrocitos en la orina, ¿verdad? Los leucocitos, pues para el rango normal, pues está bien, ¿verdad? Hasta 5 leucocitos por campo de alto poder, sin un sedimento, ¿verdad? No cilindros. En este paciente, pues ya por la exploración física, por el edema y por algunos de los hallazgos que habíamos visualizado, pues se empezó a sospechar pues en un síndrome nefrótico. Se les solicitaba unas proteínas totales en orina de 24 horas con albúmina y pues aquí podemos ver que las proteínas totales son de 19.000 con una albúmina de 12.000 miligramos en 24 horas. Entonces, pues esto es una proteinuria de rango nefrótico. Entonces aquí ya tenemos proteinuria en rango nefrótico con las alteraciones de la exploración física y el laboratorio, pues es un síndrome nefrótico, ¿verdad? Y aquí es lo que les mencionaba de la depuración de creatinina en 24 horas, que aquí está en un valor habitual. Entonces la recolección, al menos por este método, aparentemente fue buena. En este paciente, pues por la presencia de síndrome nefrótico se piden distintos estudios. Se descartó la presencia de diabetes, que es importante. Un paciente con antecedente de obesidad, 43 años. No hay actividad del complemento. Algunos de los anticuerpos iniciales, presencia de virus de VIH, hepatitis B, hepatitis C están negativos. Y una positividad de anticuerpos antinucleares con títulos de 1 a 160 en un patrón moteo espicular. Entonces, pues este paciente vimos que tiene tanto un síndrome nefrótico, que ya lo integramos, pero también tiene algunos datos de afección tubular en su examen general de orina, ¿verdad? Entonces es un paciente que tiene tanto la presencia del síndrome propiamente nefrótico como una nefritis tubulointersticial aguda. Este paciente está pendiente del reporte de la biopsia, ¿verdad? Pero pues aquí lo que quiero que se lleven pues son los mecanismos de proteinuria que podemos ver aquí, que aquí vemos una proteinuria glomerular y una proteinuria de origen tubular, ¿verdad? Y pues ya para finalizar, pues algunos mensajes para llevar a casa, pues saber siempre que la proteinuria es un marcador temprano de enfermedad renal y cardiovascular, nunca es un hallazgo benigno salvo en casos muy particulares.
La proteinuria es un fenómeno heterogéneo que va a obedecer siempre a diferentes mecanismos. No ninguna proteinuria es igual. Entonces, esto siempre va a ser la manifestación de múltiples patologías que afectan de manera directa e indirectamente al riñón. La evaluación de la proteinuria, además de la historia clínica, pues requiere de una cuantificación confiable, así como los estudios auxiliares pedidos con razonamiento para su abordaje. Y pues la piedra angular de tratamiento, si bien son los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues ya hemos visto que aquí se me olvidó nada más complementar este último punto, pero pues ya hemos visto que tenemos los antagonistas de receptor de mineralocorticoides, inhibidores de SGLT2, que pues ya prácticamente todos estos forman la piedra angular de tratamiento de la proteinuria. Y pues esto sería todo. Hola David, buenos días a todos. Pues muchas felicidades. La verdad es que cumpliste perfectamente con lo que habíamos platicado de la sesión. Yo sé que estaba marcado en el calendario como que íbamos a hacer una revisión de guías clínicas, pero creímos más importante que ustedes entendieran que no toda la proteinuria es albúmina. Que aprendiéramos que también hay que valorar la proteinuria de tipo no albúmina en el contexto de overflow. Tú lo has visto en la rotación, cómo vamos viendo que eso nos guía a nosotros a determinar cuál es la patología renal que está presentando el paciente. También recordar, y es algo pregunta que siempre, 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 siempre les transmito, es que en el examen general de orina nosotros solo vemos proteinuria de tipo albúmina, que es la más estudiada, sí, pero también hay proteinuria de origen tubular y ya como platicó David, también proteinuria por exceso de producción de ciertas proteínas. En cuestión de tratamiento, pues ya también lo comentó, todos conocemos a los buenísimos yecas y aras, que para tener el efecto máximo antiproteinúrico hay que llevar al paciente a la dosis máxima tolerada. Em, Adicional a esto, pues tiene muy poquito, yo creo que yo me gradué hace un año y los ISGLT2 era tema cuando yo era R1 de nefro, entonces ya es también piedra angular para el tratamiento, ya saben que de manera inicial se utilizan en el contexto de pacientes que viven con diabetes, pero después nos dimos cuenta que también se podían utilizar en glomerulopatías. Entonces, y de hecho también tienen ciertos beneficios en la litiasis renal, pero bueno, no es tema de eso ahorita, pero sí es parte de nuestro armamento antiproteinúrico. Firialta y Espiro, si no pueden dar Firialta, consiguen Espiro, obviamente vigilando los niveles de potasio, pero también es un excelente antiproteinúrico. Hay revisiones... hay revisiones sistematizadas donde nos hablan de que la espironolactona per se pueden reducir hasta el 40% de la proteinuria de tipo albúmina en el contexto de este tipo de pacientes. Y como le comentaba ayer a David, existe también los calcioantagonistas, el verapamil y el Altacem, pero si ustedes revisan las dosis que se necesitan para lograr los efectos antiproteinúricos, son dosis muy altas. En su momento lo platiqué con mis coRs de cardio y realmente ellos nunca utilizan dosis tan altas, pues por el riesgo que ya sabemos que tienen a nivel del nodo. Entonces, pues nada, no sé si alguien tenga alguna duda o pregunta. Muchas felicidades, David. Gracias.